Hola, ¿qué tal? Como les comenté, ¿sí? Vamos a ver ahora el torneado de esta pieza con Canvas. Canvas es un complemento es un wall partner de SolidWorks que se usa para crear lo que es el maquinado, ya sea de fresa, de lo que es torno, de lo que es fresa torno, de lo que es el cuarto eje, el quinto eje también y cuarto por hilo. Entonces, esta pieza es una pieza torneada. El proceso es bastante simple. Bueno, aquí vamos a activar el tipo de máquina que se requiere, que va a ser un torno dentro de lo que es la pestaña de CW. Y ahora van que, bueno, aquí me está apareciendo el gestor tocho, ¿sí? Una vista previa de un redondo, ¿sí? O sea que es el material en bruto. Ahora, el siguiente paso es colocar un plano, ¿sí? Para indicarle dónde va a estar el cero de pieza, y enseguida, bueno, aquí ya podemos aquí comenzar a indicarle si es un rasgo externo, si es un torneado interno, por ejemplo, si son ranuras, si es un reflectado o tronzado. Entonces, bueno, antes de continuar a la pieza, aquí le voy a colocar un sobrante sobre lo que es el gestor tocho, que sea en longitud. Aquí lo tenemos. Y también, bueno, aquí yo lo puedo recorrer el sobrante. ¿Para qué? Para, bueno, aquí poder crear un reflectado y también un tronzado en la pieza. Vean, aquí tenemos ya un sobrante y comenzamos con el proceso. Voy a comenzar con un reflectado en la pieza. Vamos a indicar, ¿sí? Y simplemente hacemos el reconocimiento de las entidades. Vean que, bueno, aquí me está apareciendo ya un desbaste y un acabado de ese refrentado. Aquí tengo una vista previa también. Y enseguida vamos a crear un desbaste externo, ¿sí? De la siguiente forma. Vean que, bueno, aquí me está reconociendo ya las aristas completamente. Hacemos el plan de operación y también camino de herramienta, ¿ok? Tengo varios parámetros que me hizo de forma automática, como lo que es, por ejemplo, un desgaste en la parte externa y también un acabado. Aquí tengo también lo que es, por ejemplo, un ranurado en la geometría. Ven cómo se muestra. Tengo una vista previa de la herramienta. Bueno, yo le puedo cambiar la forma como va a atacar para hacer este elemento. Aquí se puede colocar una vista previa. Vamos a darle clic en aceptar. Y enseguida, bueno, aquí reconocemos también lo que es el trayecto de herramienta. Bueno, aquí se puede crear también una simulación. Simulamos. Que, bueno, aquí nos está mostrando una barra, ¿sí? En la cual yo puedo mostrar también aquí lo que es, por ejemplo, el chub. Aquí está ya. Y comenzamos con la simulación, el chub y la herramienta también. Mostramos aquí la herramienta. Aquí está, que se vea sombreado, y el porta que se vea transparente. Y damos un clic en play. Y enseguida vean cómo se muestra. Estamos comenzando con un refrentado, y ya que termine, aquí seguimos con un diámetro exterior. Aquí ya me cambia de inserto, ok, aquí está ya en el proceso, y vean cómo se muestra. Estamos ahorita creando lo que es el desbaste, ¿okay? Mi herramienta es de 30 milésimas, ¿sí? En la punta, con un ángulo de 35 grados. Es una herramienta rómbica la que me está colocando. Bien, ya que termina, bueno, aquí sigue el acabado y tenemos ahora la ranura. Con aquí también aquí se puede mostrar una diferencia de color. Vean, entonces hasta este paso está bien terminada, no hay sobrante de material, está correcto, ¿sí? Bien. Más adelante voy a subir más videos sobre lo que es maquinado en 2.5 ejes, en 3 ejes, más otras piezas de torneado. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego.